Hola chicos, ¿cómo están? Para mí es un agrado saludarlos a la distancia en esta nueva clase sobre anemia. En primera instancia me gustaría que conociéramos que es una patología que está presente en distintas edades y que afecta en forma diferente a hombres y a mujeres. Obviamente que aquí hay una gran diferencia entre ambos sexos debido a la menstruación, lo cual conlleva a una pérdida sanguínea por parte de las mujeres. Acá tenemos una tabla que compara las diferencias que hay en los déficits de hierro en ambos tipos de sexo a lo largo de la vida, donde podemos ver que, secundario a lo que estábamos mencionando, siempre los mayores déficits de hierro van asociados a los periodos de menstruación que van teniendo el sexo femenino. Acá hay otra tabla que les menciona a ustedes las frecuencias y las etiologías de la anemia dependiendo de distintos países y cuáles son sus deficiencias. Acá tenemos una data en la cual podemos comparar datos de Estados Unidos fase uno, fase 2, que están centrados en la zona este y oeste de este país, más Italia versus Polonia, donde podemos ver que la costa oeste tiene un déficit mayor de hierro comparado con el resto de las opciones. Posteriormente, el déficit de vitamina B12 y folatos o déficit de uno de los dos es mayor en la costa este de Estados Unidos. Luego, posteriormente, un déficit de hierro y de B12 mayor en la costa oeste. Y podemos después empezar a agregar los distintos tipos de anemias que están presentes, donde las mayores tasas por enfermedades crónicas que pueden desarrollar la anemia está presente principalmente en Polonia. Cuando ya nos vamos a una anemia secundaria o insuficiencia renal, Italia, altas tasas, secundario al tipo de alimentación que van teniendo en esta región. Posteriormente tenemos anemias inexplicables en los adultos mayores y podemos ver que aquí la costa oeste vuelve a presentar mayores tasas comparado con los demás. También, tal como estábamos mencionando previamente, hombres y mujeres, por lo tanto, van a tener porcentajes distintos de afectación con respecto a los parámetros como a los constituyentes. Cuando estamos hablando de esto, significa que la hemoglobina y el hematocrito van a ser nuestros recontos para saber cómo está el porcentaje de oxigenación de nuestro paciente. Estos van a ser los puntos. Y recordar siempre que el hematocrito equivale a 2.1 a la hemoglobina. O multiplicar 2.1 a la hemoglobina da el valor del hematocrito. Sucesivamente, también tenemos que, aparte de ver los glóbulos rojos, tenemos que ver también la formación de ese glóbulo rojo, tanto en el volumen como en la coloración. Para ver el volumen, el MCV o BCM, traducido al español, que vamos a ver el volumen corpuscular medio, y el CHCM con el HCM, que nos van a indicar cuál es la coloración del glóbulo rojo. Y por lo tanto, estos valores tienen distintas formas dependiendo del sexo de nuestros pacientes. Acá tenemos un ejemplo, el cual es un paciente que se le tomó el hemograma con perfil hematológico o un hemograma con diferencial, en el cual podemos ver que era una paciente de sexo femenino que no presentaba anemia, porque vemos inmediatamente hemoglobina y hematocrito están normales, y el BCM con el HCM están sin alteraciones. Después nosotros podemos hacer una clasificación del tipo de anemia correspondiente a los valores de hemoglobina. Cuando el valor va entre 10 y 12, por lo general vamos a hablar de una anemia leve. Cuando va entre 8 y 10 es moderada y bajo 8 va a ser grave. Sin embargo, no todas las graves requieren transfusión. Por lo general, uno habla de que los valores para que un paciente reciba glóbulos rojos son menores a 6,5 de hemoglobina. O multiplicar 2,1 por 6,5 le va a dar el valor del hematocrito. Recordad que el glóbulo rojo es parte de una formación pluripotencial a partir de las stem cells a nivel de la médula ósea.
Y por lo tanto es fundamental reconocer de que la médula ósea debe estar en correctas condiciones para poder sintetizar a estos glóbulos rojos y que no solamente están intermediados por la médula ósea, sino que también la eritropoyetina. Y para que la eritropoyetina se pueda sintetizar, el riñón tiene que funcionar en forma adecuada, como también necesitamos que estén en forma correcta los niveles de B12, de folato y de eh, hierro, para que la eritropoyetina finalmente pueda ser la precursora en la formación de los glóbulos rojos, como se ve acá en la fisiología en la regulación de glóbulos rojos. Recordad que la absorción de estas sustancias es distinta a cada una. No todas se van a absorber de la misma forma y no todas se almacenan de la misma opción. Por ejemplo, en el caso del hierro, sabemos que el paciente puede absorber a nivel intestinal de 1 a 2 miligramos y que luego a esto van a haber capacidades que se van a almacenar en el hígado, van a haber hierro que se va a ir también en el glóbulo rojo, como también va a haber otro que va a estar parte de la síntesis a nivel de la médula ósea. Cuando nosotros pensamos en la anemia, pensamos principalmente en un paciente agotado, cansado, con sueño, pero también esa es una fase. También este paciente por los déficits de oxígeno va a tener taquicardia, va a tener estas palpitaciones secundarias a la taquicardia que pueden llevar incluso a dolores anginosos. Y por lo tanto, hay pacientes que al tener una hemoglobina incluso mayor a 6,5, que nosotros dijimos que es un valor para transfundir, los pacientes igualmente pueden requerir la transfusión debido a que están clínicamente demostrando síntomas secundarios a la anemia. El problema de la anemia es que es muy inespecífica en los síntomas, como pueden ver ustedes. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en la práctica clínica? Es estar monitorizando un hemograma en el paciente para ir viendo cómo evoluciona, si es que es una anemia en forma aguda o es una anemia crónica, que puede ser, por ejemplo, si fuera crónica, por una pérdida que se hace a nivel gastrointestinal por una úlcera. Entonces el paciente continuamente tiene heces con melena y por lo tanto el paciente va a estar teniendo una pérdida crónica de glóbulos rojos. Acá tenemos dos scores que comparan la síntesis de eritropoyetina versus el hematocrito y que se relaciona directamente con la hemoglobina. Y como pueden ver ustedes, la curva es prácticamente muy similar en ambos casos al comparar los niveles de eritropoyetina en respuesta de la anemia. Y, como salía mencionado previamente, recordar que el hematocrito equivale 2,1 veces la hemoglobina y permite la hematocrito, a diferencia de la hemoglobina, conocer cambios más mínimos. Por ejemplo, yo puedo diferenciar prácticamente si el paciente pasa de 41, 42, 43 de hematocrito, pero eso no lo logro diferenciar debido a esta contención de datos que conlleva la hemoglobina. Entonces, el objetivo en la anemia va a ser evitar las transfusiones, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar la función cognitiva y disminuir el riesgo cardiovascular. Si se fijan ustedes, las complicaciones secundarias a un paciente que presenta anemia principalmente van a ser cardiovasculares, debido a la pérdida de la oxigenación. ¿Y eso qué quiere decir? Que estos pacientes se mueren más de infartos, de accidentes cerebrovasculares, tienen mayores scores de mortalidad secundarias, pueden presentar fracturas, pueden verse incrementada la osteoporosis en el caso de los hombres, disminuye la masa muscular de los pacientes y por lo tanto es una afectación que incorpora distintos componentes. Este era el hemograma que habíamos visto previamente de un paciente sin anemia. Pero en este otro tenemos un paciente que ya tiene una anemia, podemos categorizarle inmediatamente con una anemia moderada, debido a que la hemoglobina está en 9,2. Tiene un BCM que está justo en el límite superior, entonces estamos hablando con un glóbulo rojo grande, y una alta coloración. Por lo tanto,
podemos ver que es un caso muy común de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, donde el glóbulo rojo se trata de adaptar. Recuerden que fisiológicamente el cuerpo se adapta a distintos cambios. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que si hay menos glóbulos rojos, lo que busca el cuerpo es que sean más efectivos para poder compensar esa pérdida que hay previamente. Esto mismo nosotros lo podemos ver en pacientes que puedan estar en altura, por ejemplo, la población boliviana, o lo podemos ver en todo tipo de poblaciones que vivan a mayores niveles sobre el mar, donde esta gente tiene una mayor concentración de glóbulos rojos o, en definitiva, tiene glóbulos rojos que están mejor adaptados para poder transportar el oxígeno. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene anemia, lo primero que tengo que reconocer es un hemograma. El hemograma va a ser nuestro gol estándar para el diagnóstico. Luego a esto tengo que conocer el diferencial, debido a que puedo categorizar en tres tipos la anemia: una microcítica, normocítica o macrocítica. Y recordar que por más que yo la pueda dividir en tres tipos distintos, existen más de 100 tipos de anemia secundaria a los distintos déficits o causas que pueden haber para el sangrado de mi paciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de que un paciente presenta anemia, es fundamental reconocer los reticulocitos, debido a que están en parte de la cascada en la síntesis del glóbulo rojo a nivel de la médula ósea. Y por lo tanto, reconocer que el paciente tiene reticulocitos en formación nos permite saber si es que esta médula está produciendo los precursores para los glóbulos rojos. Y aquí vamos a tener en cada tipo de anemia, microcítica, normocítica o macrocítica, distintas afectaciones que puedan llevar a una disminución de los reticulocitos o un aumento de estos mismos. Se los dejo de detalle para que lo puedan revisar con calma y no marearlo con estos nombres. Pero para reconocer los reticulocitos se tiene que conocer el índice de estos componentes. ¿Y cómo se calcula el índice de los reticulocitos? Se calcula al obtener el hemograma, se piden los reticulocitos, pero este valor se tiene que multiplicar por el hematocrito dividido por 45 y todo esto dividido por la corrección de maduración. Y ese factor de correlación depende del valor de hematocrito que tenga un paciente, que puede ir desde 1 hasta 2,5. Y esto me va a finalmente mencionar a mí el valor que va a tener el reticulocito. Y esto se puede subdividir en dos términos. Uno que puede ser bajo normal o el alto. Por lo general, un paciente que tiene reticulocitos altos significa que tiene una pérdida excesiva de eritrocitos. Por lo tanto, uno podría asumir de que el paciente tiene una hemorragia aguda, por ejemplo, una hemorragia secundaria a una úlcera gástrica, o está cursando con una hemólisis, un rompimiento de los glóbulos rojos. Mientras que reticulocitos que estén bajos o normales podrían ser secundarios de una producción disminuida o ineficaz de eritrocitos. Y para eso tengo que evaluar finalmente cuál es el volumen de glóbulo rojo, si es bajo, normal o alto. Y acá me va a aparecer distintos tipos de anemia que podrían ser las causantes de esta. Esto, más de lo mismo, acá la diferencia es que les ponemos el punto que es el 2,5. Si el índice reticulocytario está menor a 2,5, hablamos que es normal o bajo, mientras que si está mayor a 2,5 o igual a este valor, es que estamos hablando de una hemólisis o hemorragia. Bueno, hablar de las causas tenemos múltiples que pueden llevar a que un paciente tenga anemia. Por ejemplo, enfermedades que generen sangrado. Número uno, todas las úlceras, todas las amputaciones, todas las pérdidas de volumen sanguíneo van a ser causas de anemia. También pueden ser enfermedades como la enfermedad renal crónica, donde disminuye la síntesis de eh, eritropoyetina, pacientes que tengan regímenes alimentarios estrictos en los cuales no consuman los componentes para la formación de glóbulos rojos, pacientes que estén cursando con algún tipo de enfermedades autoinmunes, las cuales conlleven a un rompimiento de los glóbulos rojos, pacientes también que tengan enfermedades pulmonares, a lo cual no permita una correcta oxigenación del paciente, pacientes con obesidad que también
van a cursar con algo similar y por lo tanto son múltiples. Por eso estábamos hablando que existen más de 200 tipos de anemia, porque no todas se comportan de la misma forma y por lo tanto es sumamente importante estudiar el origen para tratar la etiología y no llegar y transfundir a los pacientes. Porque yo cuando estoy transfundiendo con glóbulos rojos a un paciente, le estoy dando los glóbulos rojos de otra persona que fueron filtrados. Pero no es una filtración completa, sino que también puede conllevar el aporte de anticuerpos de la otra persona, también puede llevar otros componentes y por lo tanto pueden causar mayores complicaciones e incluso reacciones anafilácticas. Y eso conlleve la muerte de nuestro paciente. Cuando hablamos de la anemia microcítica, nosotros por lo general hablamos que es con déficit de hierro. Pero el déficit de hierro puede ser por distintas causas. Por ejemplo, uno habla de que tiene un bajo aporte en la dieta o tenga un sangrado crónico, que es lo que hablábamos del sangrado gastrointestinal. El típico sangrado más común que tiene el ser humano es el sangrado a nivel gastrointestinal debido a que las células parietales que van a estar a nivel de todo el tracto digestivo son las más sensibles a los distintos cambios y por lo tanto pueden conllevar a sangrados o úlceras que solamente la podemos ver con sangrados ocultos en las heces, que es un examen que se le hace a todos los pacientes que tengan colitis ulcerosa, por ejemplo, o incluso en pacientes con alergia alimentaria y también pacientes que tengan con melena mucho más evidente, pero no siempre la melena es tan evidente como a ustedes se les enseñó previamente en clases de farmacología. También tenemos otro caso en cual tenemos la ferritina que puede estar normal, entonces a lo cual se le hace una electroforesis de hemoglobinas que puede estar normal o aumentado. Y con eso vamos a poder diferenciar si es una anemia desde el punto de vista con disminución de los sideroblastos o con aumento de los sideroblastos. O por su parte también una talasemia. Causas de déficit o que el glóbulo rojo tenga un menor tamaño, múltiples. La talasemia es la más común. Deficiencias de hierro y desórdenes adquiridos como una enfermedad renal crónica o cualquier enfermedad crónica que pueda estar afectando a un paciente. Por lo general, todos los cánceres al paciente lo afectan desarrollando este tipo de disminución de este componente. También puede haber déficit de folato. Es raro creer de que un paciente tenga déficit de folato en este momento a nivel nacional en Chile, debido a que está suplementado el pan con ácido fólico. Por lo tanto, es muy extraño que un paciente pueda llegar a presentarlo. Sin embargo, de todas formas, hay que estudiarlo y por lo tanto hay que medir los niveles de folato del paciente. Condiciones que podrían llevar a incrementar los niveles de la ferritina, también hay que tenerlos en consideración, que la ferritina es un marcador de inflamación, es los cuadros infecciosos. Los cuadros que van a llevar a un aumento en la ferritina debido a la inflamación que pueda llegar a presentar el paciente. Y por lo tanto, van a sugerir que no solamente pueda haber un aumento en el hierro, sino que están falsamente subestimados. Como podemos ver acá, una de las principales causas de déficit de hierro es la falta en la dieta o que tiene una mala absorción. También existen muchos pacientes que pueden tener alteraciones desde el punto de vista de su intestino por distintas causas que van a llevar a que este paciente no logre la absorción o incluso que el paciente compre o se administre un tipo de hierro que al estar en asociación con algún alimento u otro componente no logre su absorción. Acá podemos ver los requerimientos de hierro a lo largo de la vida, en el caso de las mujeres y en los hombres, donde podemos ver cómo se van incrementando aún más en el caso de las mujeres, que pueden llegar hasta 2 miligramos diarios de hierro que deberían componer estas mujeres, y que en estado de gestación pueden llegar hasta 5 miligramos, y luego llegar a bajar hasta 0,9 debido a que ya están sin su periodo menstrual. Entonces, cada paciente que nosotros vemos su hemograma,
deberíamos siempre, siempre, siempre pedirlo con un perfil hematológico o un hemograma con diferencial para poder ir dilucidando cuál es el coloración y cuál es el volumen del glóbulo rojo, además de solicitar los niveles de B12, de hierro y de ácido fólico. Acá tenemos los distintos componentes que cuando nosotros vemos la cinética del hierro se van a medir. Vamos a medir la transferrina, el hierro, la ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina. Y eso va a llevar a que podamos conocer también la capacidad de unión del hierro a la transferrina y saber cómo están los depósitos, saber si están disminuidos o existe poco hierro circulante. Acá abajo también les menciono qué corresponde cada elemento para que conozcan y reconozcan que estos pacientes deben recibir un aporte de hierro suplementario. Y esto va variando, obviamente, según el peso del paciente. En la dieta existen distintos componentes que van a permitir una mejor absorción del hierro para nuestro paciente. Pero tenemos que reconocer de que no todos los hierros son capaces de absorberse. Y para eso uno busca hierros que sean no M, como se les denomina acá, que permitan absorberse independiente de la dieta que tenga el paciente. Al momento de evaluar esto, uno tiene que pensar si es que vamos a hacer una suplementación con el hierro endovenoso o lo vamos a hacer con el hierro vía oral. Y para eso, tengo que conocer los beneficios que da una y otra opción. El caso del hierro oral siempre va a ser la más común entre todos los pacientes y es efectiva, tiene un bajo costo, pero sin embargo, si no se elige de forma adecuada el hierro que se le va a suplementar al paciente, por lo general genera mayor distensión gastrointestinal, mayores complicaciones y finalmente puede llevar a mayores costos. Mientras que el hierro endovenoso en un inicio es más costoso, sin embargo, podemos aportar hasta casi 1 gramo de hierro y eso hace una gran diferencia. Se ocupa principalmente en los pacientes que ya no tengan una buena absorción gastrointestinal, como los pacientes con enfermedad renal crónica, como también en pacientes que queramos reponer rápidamente el déficit de hierro por la pérdida que han tenido. El problema, por su parte, es que la administración del hierro conlleva la pérdida de la vía venosa en la cual se está administrando a nuestro paciente. ¿Y esto por qué? Porque el hierro es muy fluídico y puede generar una ruptura del vaso sanguíneo y eso conlleva a mayores complicaciones. Por lo tanto, hay que estar constantemente monitorizando cómo está este componente para nuestros pacientes. Y para poder saber cuánto hierro nosotros le tenemos que administrar a nuestro paciente, tenemos que conocer el déficit de hierro, que se puede ver acá en esta tabla bien bastante compleja que ve en el Aptuel. Pero en sí es una fórmula. Y esa fórmula depende del peso del paciente. Si el peso es menor a 35 kilos o es mayor a 35 kilos. Con esta fórmula y aplicando estos componentes, nosotros podemos saber cuáles son los déficits que pueden llegar a tener. Por ejemplo, acá arriba a mano izquierda tenemos un paciente de 65 kilos con una hemoglobina de 12. Y si nosotros quisiéramos reponer el hierro, deberíamos saber que este paciente debería tener un aporte de 968 miligramos. Hasta ahí, bueno, tenemos distintas presentaciones de hierro que nos permiten poder lograr. Sin embargo, si baja la hemoglobina a 10, ya son 1280 miligramos. Si baja la hemoglobina a 8, son 1592 miligramos. Y cuando ya tenemos pacientes tan extremos que a nosotros en el hospital nos han llegado incluso con hemoglobina en 3, tienen que tener un suplemento de 2216 miligramos. Por lo tanto, es fundamental reconocer primero este valor para saber cuánto hierro le vamos a pasar a nuestro paciente. Y para eso tenemos dos alternativas principalmente, que es el hierro sacarato o tenemos el hierro carboximaltosa. El hierro sacarato, el que está presente por lo general a nivel nacional para la cobertura en los pacientes con enfermedad renal crónica, donde viene de 100 miligramos y se puede administrar hasta 200 miligramos al día
donde 200 miligramos se tienen que pasar en 200 cc de suero fisiológico a pasar en 2 horas. Y en el caso del Ferrinject es de mayor costo, pero podemos administrar hasta 1 gramo, como decíamos principalmente al día, y se administra por lo general en 1 hora para prevenir las complicaciones en nuestros pacientes. Cuando elegimos las opciones vía oral, pues la más común es el sulfato ferroso, donde aportamos un 20% de hierro elemental y donde la dosis actual, que es más fácil y más productiva se genera para nuestros pacientes, es 200 miligramos al día. Por el otro lado tenemos el polimaltosado, que aporta un 100% del hierro debido a que ya viene oxidado y por lo tanto se puede absorber de mejor forma y el paciente no presenta las complicaciones secundarias de la oxidación del hierro del sulfato ferroso. Y por último tenemos el hierro fumarato, que lo vemos acá en esta presentación de Folifer, que aporta un 33% de hierro. Sin embargo, de acá, si uno pudiese reconocer y elegir, el maltofer, que es el polimaltosado, es la mejor opción, es lo más práctico, por lo general vale 10.000 pesos, pero tiene un costo-beneficio mucho mayor para nuestros pacientes. Causas de falta de respuestas con respecto a la terapia con hierro, pacientes que estén cursando con alguna inflamación por una infección, algún tipo de cáncer a nivel óseo, pacientes que no se estén tomando la prescripción, pacientes que estén tomando otros medicamentos que interaccionen e inhiban la absorción del hierro, o pacientes que ya tengan enfermedades de mala absorción a nivel gastrointestinal. Con respecto a la anemia macrocítica, tenemos que recordar de que estamos hablando cuando el BCM es mayor a 100 y de hecho se categoriza como megaloblástica cuando el BCM es mayor a 120. Y para eso se sugiere el manejo según este recuadro, donde en primera instancia uno debería conocer, como ya lo hemos hablado, con un hemograma, con diferencial o perfil hematológico, para reconocer de qué tamaño está el glóbulo rojo y respecto a eso saber qué tipo de deficiencia tiene. Por lo general, los pacientes que tienen un BCM mayor a 115 estamos hablando que tienen déficit de vitamina B2 y folatos. Sin embargo, reconocer de que esto no es estricto, sino que hay pacientes que pueden presentar una o la otra complicación o algún otro déficit y que por lo tanto lo mejor es analizar de forma diferencial cuál es el contexto clínico de nuestro paciente. Causas de anemia de tipo macrocítica, como estábamos hablando, déficit de vitamina B12, deficiencia de folatos, fármacos antirretrovirales como la acidobudina, la aciatropina, la caprotexidina, la hidroxiurea, el imatinib, metotrexato. Por lo tanto, es sumamente importante estar atentos en las medicaciones que están recibiendo nuestros pacientes para poder reconocer que podrían presentar esta enfermedad. O incluso suplementar, como se hace con el caso del metotrexato, que al paciente se le administra también ácido fólico para prevenir la aparición de este tipo de anemia por déficit de folato. También reconocer que los pacientes que tengan consumo de alcohol van a tener déficit de vitamina B12, por lo tanto también hay que tenerlos en atención. Pacientes que tengan enfermedades hepáticas o hipotiroidismo también se relacionan con este tipo de complicaciones. Con respecto al déficit de vitamina B12, como estábamos hablando, síndrome de mala absorción, consumo de sustancias, eh, neomicina también puede estar presente, la metformina también genera la anemia por déficit de vitamina B12, como también el omeprazol, sumado a una insuficiencia pancreática también que podría llegar a aparecer. Acá tenemos distintos fármacos que pueden ver ustedes que son asociados a un aumento en el volumen del glóbulo rojo y por lo tanto hay que estar constantemente monitorizando si el paciente lo está recibiendo para ponerle atención para suplementar en nuestro mismo. Cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica y que esté en diálisis, independiente cuál fuese, estos pacientes tienen déficit en la absorción y por lo tanto a estos pacientes se les va a manejar con hierro endovenoso intradiálisis
y también se les va a estar suplementando con ácido fólico dependiendo de los niveles de folato. Pero ojo, no descuidar de que una vez al año también sería bueno, de que debido a que también tienen un control en la dieta, un aporte de una evaluación de vitamina B12. También tenemos otro tipo de complicación que es muy infrecuente, pero sin embargo cuando aparece puede llegar hasta la muerte de los pacientes, que es la anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica tiene una respuesta, como pueden ver ustedes, de rotura de glóbulos rojos y tienen causas que pueden ser autoinmunes como adquiridas. Y por lo tanto, es sumamente importante de que cuando llega un paciente con una enfermedad que no sabemos que puede estar causando este tipo de sangrado, se tiene que hospitalizar debido a que pueden llevar a tener constantemente un nivel de mortalidad asociado. Acá tenemos un score que el cual nos sugiere cómo debería ser el estudio, donde en primera instancia al paciente, aparte de medirse el hemograma, también se le van a buscar todo el historial de enfermedades autoinmunes que podrían estar de por medio, que lleven a la rotura del glóbulo rojo y eso conlleve a la muerte de nuestro paciente. Pero no solamente vamos a buscar que sea una anemia, porque hasta ahí no hay diferencias, sino que también tengo que ver cómo hay anticuerpos que estén generando una rotura. Y para eso va a estar el test de Kump, que nos va a permitir a nosotros reconocer este tipo de afección. Y por lo tanto, aparte de ver que el paciente tenga un glóbulo rojo disminuido, también vamos a buscar otros antecedentes que nos lleven a la rotura del glóbulo rojo. ¿Y cuáles van a ser? El aumento de la lactato de deshidrogenasa, un aumento del potasio y el aumento de la bilirrubina indirecta. Debido a que estas tres deberían estar dentro del glóbulo rojo y al haber rotura se aumentan. Por lo tanto, es fundamental reconocer que no solamente se busca la anemia, sino que también estos otros tres componentes. Y asimismo, el tratamiento no es transfundir al paciente con glóbulos rojos. Al contrario, ahí solamente lo que estamos generando es activar una cascada de formación de glóbulos de anticuerpos. Y acá la primera línea de manejo van a ser los corticoides, donde en primera instancia vamos a tener la prednisona, 1 miligramo por kilo día por 3 semanas. También puede ser la dexametasona, 40 miligramos por 4 días o la metilprednisolona 500 miligramos por 3 días. Cuando ya la primera línea no funciona, cualquiera sea de estas tres opciones que se hayan utilizado, pasamos al uso del rituximab o la esplenectomía, que es sacar el vaso finalmente. Y para pacientes que son refractarios, vamos a tener, por último, el uso de la acetropina o la ciclofosfamida oral. Por lo general, nuestros pacientes quedan en a nivel hospitalario con el manejo de prednisona o dexametasona. Tratamos de reservar la metilprednisolona para un evento que fuese ya refractario. Y si en caso de que no haya respuesta a corticoides, por lo general se llega solamente hasta el rituximab. Entonces, hablamos previamente que podemos clasificar por severidad a la anemia por leve, moderada o grave, donde dijimos que por lo general al paciente se le transfunde con glóbulos rojos con hemoglobina menor a 6. Pero acá, por lo general, vamos a hacerlo siempre en pacientes que estén con estos criterios clínicos, como ven ustedes acá a la izquierda, como anemia crónica sintomática menor a 7, anemia aguda, perioperiatoria, intraoperatoria o como una hemorragia masiva. Y para eso se le va a administrar por lo general de 1 a 2 unidades en forma diaria, dependiendo de la respuesta clínica de nuestro paciente. Si, por ejemplo, llega un paciente que dentro del pabellón tiene una rotura y tiene un gran sangrado, a este paciente se le pueden pasar 6 unidades, pero si es un paciente estable, que tiene una anemia que requiere manejo, por lo general se administran hasta 2 unidades. Y recordar que cada unidad que se le administra al paciente aumenta un punto de la hemoglobina. Por lo tanto, si yo administro 2 glóbulos rojos, voy a aumentar 2 puntos de la hemoglobina. Y no se aumenta más allá por los riesgos que van a haber, como habíamos hablado previamente. Entonces, ¿cuáles van a ser las metas de la transfusión? Es lograr un aumento de la hemoglobina en 3 meses por el debido al ciclo del glóbulo rojo y aumentarlo en un punto. No queremos mejorarlo más, mejorar la sintomatología y la disnea y transfundir máximo 2 unidades de glóbulo rojo
salvo en la hemorragia activa, como dijimos, dentro del pabellón. Por lo tanto, como conclusiones, siempre hay que estudiar la anemia antes de iniciar el tratamiento, solicitar el perfil hematológico, niveles de folato, vitamina B12 y cinética del hierro para saber cuál va a ser el manejo. Y independiente de cada tipo de anemia, vamos a tener que tener una suplementación con hierro vía oral polimaltosado de preferencia, hierro sacarato endovenoso, el ácido fólico 5 miligramos al día, dependiendo si es que tiene déficit de vitamina B12, de ácido fólico, perdón, vitamina B12 de 10.000 unidades intramuscular en forma semanal 4 veces repetidas. Y tenemos que tener en consideraciones que también tenemos en la dieta, las que aportan hierro van a ser las legumbres, verduras de hojas verdes, carnes y vísceras. Aporte de folatos los vamos a encontrar en el pan y los cereales. Aporte de vitamina B12 en carnes y vísceras. Y siempre derivar al nutricionista. Nosotros tenemos que tener una noción, pero derivar al nutricionista a nuestro paciente. Y por lo tanto, el tratamiento debe ser reevaluado cada 3 meses, como dijimos, por el ciclo de glóbulo rojo, evaluando el hemograma con diferencia. Ok, chicos, muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo a todos.